En la noche del 26 de octubre de 2025, en la zona rosa de Ciudad de México, Elena Martínez, mesera de 23 años de edad con conocimientos autodidactas de lengua de señas, presenció cómo tres jóvenes atormentaban a una niña que no podía hablar en el rincón más alejado del café nocturno. El aire acondicionado zumbaba como un animal inquieto, mientras las luces neón rojizas teñían las lágrimas silenciosas que corrían por las mejillas pálidas de la pequeña. Con manos temblorosas pero decididas, Elena formó señas que nadie más en el local entendía, creando el puente más improbable jamás visto en la historia del antiguo distrito. El frío metal de los cubiertos contra la porcelana resonaba como campanas distantes cuando la puerta se abrió y la figura imponente del rey nocturno atravesó el umbral con ojos que habían visto siglos pasar. Esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en el lenguaje más poderoso entre dos mundos destinados a permanecer separados. Suscríbete ahora para descubrir cómo un simple gesto puede desafiar el destino de un reino entero. Las copas de cristal capturaban la luz de las velas como estrellas congeladas en el tiempo. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja de plata, serpenteando entre las mesas del café nocturno, uno de los establecimientos más antiguos y misteriosos de la zona rosa en Ciudad de México. 3 meses trabajando en este lugar peculiar y todavía no se acostumbraba al peso de las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. «Más café para la mesa 7», susurró doña Carmen, la encargada del turno nocturno, empujándola suavemente hacia el rincón más alejado del local. El corazón de Elena latía con fuerza. La mesa 7, donde la niña silenciosa se sentaba todas las noches de jueves con su cuidadora. Elena había visto a la pequeña Sofía apenas de lejos, una figura frágil de no más de 8 años, con ojos que parecían guardar secretos antiguos y una quietud que resultaba inquietante en alguien tan joven. Esta noche, sin embargo, la cuidadora no estaba. En su lugar, 3 adolescentes ocupaban la mesa, rodeando a la niña como lobos acechando a su presa. No era Sofía lo que hizo que Elena se detuviera. Eran los chicos a su alrededor. Los 3 jóvenes, vestidos con chaquetas de cuero negro y rostros marcados por una crueldad prematura, se inclinaban sobre Sofía. Uno de ellos, el más alto, imitaba gestos burlones con las manos, una parodia grotesca del lenguaje que la niña utilizaba para comunicarse. Otro empujaba repetidamente un vaso de agua hacia ella, derramándolo intencionadamente sobre la mesa. El tercero simplemente reía, un sonido cortante que parecía herir el aire. Y Sofía permanecía perfectamente inmóvil, mirando fijamente su plato intacto. Su cabello oscuro caía sobre mejillas pálidas, y sus pequeñas manos descansaban en su regazo como pájaros heridos. Nadie en el café intervenía, nadie siquiera miraba en su dirección. Elena se acercó a la mesa, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera antigua. Alcanzó la jarra de café, sus movimientos cuidadosos y ensayados. «No hagas contacto visual, no hables a menos que te hablen, no...» Un cliente que pasaba apresuradamente golpeó su codo. El tiempo se ralentizó. La bandeja se inclinó. 3 tazas de porcelana fina se deslizaron hacia el borde, girando por el aire en una cascada de plata y cerámica. Se estrellaron contra la mesa directamente frente a los adolescentes, café oscuro explotando sobre el mantel blanco como sangre fresca. El café entero quedó en silencio. Docenas de conversaciones murieron a media frase. Tenedores quedaron congelados en el camino hacia bocas entreabiertas. Hasta el viejo tocadiscos en la esquina pareció detenerse, la última nota flotando en el aire como una respiración contenida. Las rodillas de Elena golpearon el suelo. «Perdónenme, Pero sus ojos encontraron primero a Sofía. Café había salpicado su vestido blanco. Un fragmento de porcelana reposaba a centímetros de su mano. Sin embargo, la niña no retrocedió, no hizo ningún gesto de sorpresa. Simplemente contemplaba el desastre con ojos oscuros muy abiertos, su pequeño cuerpo rígido de un miedo que no podía expresar. Sin pensar,
Las manos de Elena se movieron. ¿Estás bien? Señaló rápidamente, instintivamente, del mismo modo que lo hacía con su hermano pequeño en el pueblo, antes de que la fiebre se lo llevara. Sus dedos formaron los gestos familiares. El movimiento para tú, la expresión de preocupación, la inclinación interrogativa. La cabeza de Sofía se alzó bruscamente. Sus ojos encontraron los de Elena. Realmente los encontraron por primera vez. Eran del color de la medianoche, enormes en su rostro pequeño, y de repente llenos de algo que parecía relámpago embotellado. Las manos de Sofía volaron desde su regazo. «Estoy bien», señaló de vuelta, sus movimientos bruscos de excitación. «Tú sabes señas. Tú sabes cómo». Sus pequeñas manos temblaban mientras formaba las palabras, moviéndose tan rápido que se volvían borrosas. Una sonrisa estalló en su rostro, el tipo de sonrisa que no había visto la luz del sol en mucho tiempo. «Nadie entiende señas excepto mi maestra», continuó Sofía, inclinándose hacia adelante en su silla. «¿Eres nueva? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes la seña para dragón? La aprendí ayer». «¿Qué demonios está haciendo?», interrumpió uno de los adolescentes, su voz cortante como vidrio roto. El más alto de ellos, con un arete plateado brillando bajo las luces neón del café, se inclinó hacia Elena. «La fenómeno está haciendo sus trucos de mono otra vez», dijo. Su aliento caliente y desagradable contra la mejilla de Elena. «No pierdas tu tiempo. No entiende nada. Es retrasada o algo así». Las manos de Sofía se congelaron en medio de un signo. La sonrisa resbaló de su rostro, reemplazada por aquella terrible quietud que Elena había visto antes. Sus ojos cayeron hacia su regazo y sus hombros se curvaron hacia adentro, haciéndola parecer aún más pequeña de lo que ya era. Algo se encendió dentro de Elena, una chispa de indignación que rápidamente se convirtió en llama. Lentamente se puso de pie, enfrentando al muchacho que acababa de hablar. «No», dijo en voz baja pero firme, «tú eres quien no entiende nada». El café entero pareció contener la respiración. Doña Carmen, desde detrás de la barra, hizo un gesto urgente para que Elena retrocediera, sus ojos desorbitados de alarma. Pero Elena no podía retroceder. No ahora. No cuando había visto la luz en los ojos de Sofía, el hambre desesperada de comunicación. «Ella entiende perfectamente», continuó Elena, su voz ganando fuerza. «Simplemente habla un idioma diferente. Un idioma que, por cierto, es mucho más hermoso que las tonterías que salen de tu boca». El rostro del adolescente se ensombreció. Se levantó de la silla, superando a Elena por al menos 20 centímetros. Sus dos amigos se pusieron de pie también, formando un muro de hostilidad frente a ella. «¿Sabes con quién estás hablando, mesera?», espetó el chico del arete. «Mi padre es dueño de media cuadra en Reforma. Con una llamada podría hacer que te despidan y que nunca vuelvas a trabajar en ningún restaurante de la ciudad». Elena tragó saliva. Su empleo estaba en peligro. El dinero para la medicación de su madre. El alquiler de su pequeño departamento compartido. Todo colgaba de un hilo que este arrogante adolescente parecía dispuesto a cortar por diversión. Pero entonces vio a Sofía mirarla desde detrás de los chicos, sus ojos enormes y asustados. Sus pequeñas manos formaron un signo casi imperceptible. «Lo siento». Y Elena supo que no podía retroceder. «No me importa quién sea tu padre», respondió, manteniendo su voz baja para no alterar más al resto de los clientes. «No tienes derecho a tratar así a nadie, especialmente a una niña que no puede defenderse de la misma manera que tú». El café entero estaba pendiente de la escena ahora. Algunos clientes parecían incómodos, otros morbosamente interesados en el drama que se desarrollaba. Doña Carmen había desaparecido, probablemente en busca del gerente o de seguridad. El adolescente dio un paso amenazador hacia Elena, invadiendo su espacio personal. «¿Y quién te crees que eres para decirme lo que puedo o no puedo hacer?». Antes de que Elena pudiera responder, la campanilla de la puerta del café sonó, indicando la entrada de un nuevo cliente. El sonido no debería haber destacado en el bullicio habitual del establecimiento, pero de alguna manera
pareció resonar con una finalidad inquietante, como el tañido de una campana funeraria. Una corriente de aire frío recorrió el café, haciendo temblar las llamas de las velas y erizando la piel de Elena. La atmósfera cambió instantáneamente. El aire se volvió denso, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de golpe. Y un silencio absoluto, más profundo que cualquier ausencia de sonido que Elena hubiera experimentado jamás, cayó sobre el local. Incluso los tres adolescentes parecieron sentirlo. Se giraron hacia la entrada, la arrogancia en sus rostros transformándose gradualmente en algo que se parecía mucho al miedo. En la puerta estaba un hombre. O al menos parecía un hombre a primera vista. Era alto, imposiblemente alto, con hombros que bloqueaban la luz de la calle detrás de él. Vestía un traje negro impecable que no parecía de ninguna marca conocida. Demasiado perfecto, demasiado oscuro, como si estuviera hecho de sombras solidificadas más que de tela. Su rostro parecía esculpido en mármol antiguo, con pómulos afilados y una mandíbula que podría cortar diamantes. Su cabello, negro como ala de cuervo con hebras plateadas en las sienes, estaba peinado hacia atrás con precisión matemática, pero eran sus ojos los que hicieron que Elena sintiera que su corazón se detenía momentáneamente, grises como tormentas de invierno, y absolutamente fríos, ojos que habían visto imperios alzarse y caer, que habían contemplado siglos pasar como quien observa las manecillas de un reloj. Ojos que no pertenecían a ningún ser humano ordinario. El extraño entró en el café, cada paso medido y deliberado. La multitud se abrió ante él, como agua ante la proa de un barco. No tocó a nadie, y sin embargo, todos parecían apresurarse a apartarse de su camino, como si un instinto primario les advirtiera del peligro. Se detuvo a 3 pasos de la escena, lo suficientemente cerca para que Elena pudiera ver las finas cicatrices en sus nudillos que hablaban de antiguas batallas. «Alejandro», dijo, su voz baja pero con un poder que parecía hacer vibrar los huesos de Elena. «Creí haberte dicho que mantuvieras un perfil bajo durante tu estancia en la superficie». El adolescente del arete, Alejandro, aparentemente, palideció visiblemente. Sus amigos retrocedieron un paso, luego otro, distanciándose sutilmente de él, como ratas abandonando un barco que se hunde. «Señor», tartamudeó Alejandro, «yo solo estaba... nosotros solo... ¡Silencio!». La palabra cortó el aire como una cuchilla a través de la seda. Nadie en el café se movió, nadie respiró. El extraño recorrió con la mirada la escena, el café derramado, la porcelana rota, Elena arrodillada junto a Sofía, las lágrimas secas en las mejillas de la niña. Sus ojos volvieron a Alejandro, que ahora temblaba visiblemente. «¿Esto te parece mantener un perfil bajo?», preguntó con una suavidad letal. «¿Acosar a una niña? ¿Causar una escena en un establecimiento público? ¿Amenazar a una empleada con el poder de tu padre? Poder que, debo recordarte, solo existe porque yo lo permito». Alejandro parecía encogerse con cada palabra. «Lo siento, señor. No sabía, no pensé, claramente». El extraño apartó su atención del muchacho como quien descarta un insecto insignificante. Se volvió hacia Elena, y ella sintió el peso de su mirada como una presión física. «Tú», dijo, «levántate». Las piernas de Elena apenas la sostenían mientras se ponía de pie. Alrededor del café los clientes susurraban detrás de manos enjolladas. Captó fragmentos de sus palabras. Le habló con señas a la niña. Nunca la había visto responder a nadie. Solo una mesera humana. «¿Cómo se atreve?». El extraño descendió el único escalón que separaba la entrada del área de mesas, cada paso deliberado. Se detuvo a un brazo de distancia de Elena, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su perfume, algo antiguo y complejo, como libros viejos, sándalo y algo metálico que le recordaba inquietantemente a la sangre. «¿Dónde aprendiste esos?», preguntó, su voz apenas audible pero perfectamente clara en el café silencioso. «Disculpe», respondió Elena, su propia voz temblorosa. «Las señas», aclaró él, con un movimiento elegante de su mano. «¿Dónde las aprendiste?».
En mi pueblo, señor, respondió Elena, su voz fallando ligeramente. Mi hermano nació sordo. Aprendí a hablar con mis manos para que no estuviera solo. La expresión del extraño no cambió, pero algo indefinible centelleó en las profundidades de sus ojos, demasiado rápido para identificarlo. ¿Tu hermano? ¿Dónde está ahora? Muerto, señor. Hace 5 años. Algo tembló en el rostro del extraño, demasiado fugaz para nombrarlo. Miró hacia Sofía, que los observaba con ojos desesperados y suplicantes. Los clientes esperaban el juicio del extraño. Algunos parecían ansiosos, esperando entretenimiento. Otros parecían incómodos, quizás recordando su propia humanidad enterrada profundamente bajo capas de indiferencia urbana. El extraño se giró hacia el camarero principal, un hombre delgado con gafas plateadas que había aparecido cerca de la barra. «Averigua el nombre y el puesto de esta mujer», ordenó. «Infórmame en mi oficina dentro de 1 hora». Luego, sorprendentemente, se acercó a la mesa donde Sofía permanecía inmóvil. Se arrodilló hasta quedar a la altura de sus ojos, un gesto tan incongruente con su presencia intimidante que Elena apenas podía creer lo que veía. «Pequeña», dijo con una voz diferente, más suave, casi gentil. «¿Estás bien?» Sofía lo miró fijamente, sus ojos enormes en su rostro pálido. Luego, lentamente, sus manos se movieron en un patrón que Elena reconoció. «Sí, estoy bien ahora», señaló. El extraño observó sus manos con una intensidad desconcertante. Luego, para asombro de Elena, levantó sus propias manos, manos grandes, con dedos largos y elegantes, e hizo un movimiento torpe pero reconocible. «Bien», señaló, el gesto imperfecto, pero inconfundible. La cara de Sofía se transformó con una sonrisa que iluminó todo el café. El extraño se levantó con gracia fluida, volviendo a su altura imponente. Miró a los 3 adolescentes que seguían paralizados de miedo. «Váyanse», dijo simplemente. Los 3 se apresuraron hacia la puerta, prácticamente tropezando unos con otros en su prisa por escapar. El extraño se volvió hacia Elena una última vez. «Parece que tienes un don valioso», comentó. «No lo desperdicies». Sin otra palabra, caminó hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró por encima de su hombro. «Vendré por ella mañana al anochecer. Asegúrate de estar aquí». Y luego desapareció en la noche de la Ciudad de México, dejando tras de sí un café lleno de clientes aturdidos, una niña con una sonrisa radiante y una mesera cuya vida acababa de cambiar para siempre. Elena pasó la hora siguiente en la parte trasera del café esperando la inevitable despedida. Los demás empleados le daban miradas de lástima y amplio espacio, como si la desgracia pudiera ser contagiosa. «Te metiste con la gente equivocada, niña», le dijo doña Carmen, sacudiendo la cabeza. «Ese era Adrián Montero». «¿Quién?», preguntó Elena. El nombre no le resultaba familiar. Doña Carmen la miró como si acabara de preguntar quién era el presidente. «Adrián Montero, dueño del grupo nocturno. Controla media ciudad después del anochecer. Clubes, restaurantes, hoteles de lujo, seguridad privada. Dicen que hasta la policía le rinde cuentas en ciertos distritos». Bajó la voz hasta un susurro. «Y hay rumores». «¿Qué rumore?», preguntó Elena. Aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Había algo en aquel hombre, algo que iba más allá de la riqueza o el poder humano ordinario. Rumores de que lleva vivo más tiempo del que debería ser posible, de que solo aparece después del anochecer, de que quienes le fallan al respeto desaparecen. Doña Carmen hizo la señal de la cruz. Algunos lo llaman el rey nocturno. Antes de que Elena pudiera responder, el camarero principal apareció con un sobre sellado. «Para ti», dijo, entregándoselo con evidente desconcierto. «Son instrucciones». Elena abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una tarjeta negra con letras plateadas que brillaban bajo la luz. «Preséntate en la cocina este del Palacio Nocturno mañana al anochecer. Se te asignará al turno vespertino. Tus responsabilidades incluirán preparar y entregar el servicio de cena en la terraza privada. Transporte proporcionado. No llegues tarde.
Elena miró fijamente la tarjeta, incapaz de comprender lo que significaba. «¿Estoy despedida?», preguntó al camarero. Los labios del hombre se contrajeron en algo parecido a una sonrisa nerviosa. «No, chica, está siendo promovida, o quizás secuestrada. Con el señor Montero a veces es difícil distinguir la diferencia». Se marchó antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso. Esa noche, Elena permaneció despierta en su estrecha cama, repitiendo el momento una y otra vez. La forma en que el rostro entero de Sofía se había transformado cuando ella le señaló, la manera en que sus manos se movieron tan rápido, tan ansiosas, tan desesperadamente felices, y la forma en que el extraño, Adrián Montero, el presunto rey nocturno, la había mirado después cuando pensó que nadie estaba observando, no con ira, con algo que se parecía casi a la añoranza. La oficina privada de Adrián Montero olía a cuero viejo y secretos aún más antiguos. Las sombras se acumulaban en las esquinas a pesar del fuego que ardía en la chimenea, como si hasta la luz supiera que era mejor no aventurarse demasiado en el dominio de Montero. Permaneció de pie junto a la ventana, observando cómo la luna pintaba rayas plateadas a través de los jardines del Palacio Nocturno, un complejo de edificios Art Deco, restaurados en las afueras de la ciudad, que servía como sede de sus operaciones. Detrás de él, su asistente esperaba con la paciencia de alguien que había servido durante demasiado tiempo. «La mesera», dijo Adrián, sin volverse. «¿Qué sabes sobre ella?». El asistente consultó su tablet. «Elena Martínez, señor. 23 años. Llegó del estado de Michoacán hace 3 meses buscando trabajo. Sus referencias indican fiabilidad. ¿Y el lenguaje de señas?». Los dedos de Adrián presionaron contra el vidrio frío. «¿Cómo aprende una chica de pueblo tales cosas?». «Tenía un hermano menor, señor, nacido sin habla ni audición. Aprendió a comunicarse con él antes de que sucumbiera a una enfermedad». El asistente hizo una pausa. «El sacerdote del pueblo les enseñó a ambos. Aparentemente, es un lenguaje usado en ciertos monasterios para la oración silenciosa». Adrián cerró los ojos. Había contratado a 7 tutores para Sofía en los últimos 2 años, instructores privados que venían al anochecer y partían al amanecer, enseñando a su hija a comunicarse en el lenguaje de manos y expresiones. Pero eran profesionales pagados haciendo un trabajo. Esta noche había observado a su hija sonreír por primera vez en meses. Por causa de café derramado y porcelana rota, una chica humana le había dado a Sofía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, alguien que hablaba con ella simplemente porque podía. «La niña se emocionó», dijo Adrián en voz baja. Nunca la había visto mover las manos tan rápidamente. La señorita Sofía pareció bastante impresionada con ella. Sí, impresionada. Una palabra tan simple para la esperanza desesperada que había brillado en los ojos de su hija. Adrián había visto esa mirada solo una vez antes, el día en que la madre de Sofía murió, cuando la niña emitió gritos silenciosos que nadie podía oír, sus pequeñas manos formando palabras que su padre no podía entender. Ese fue el día en que Adrián dejó de intentar alcanzarla, no porque no amara a la niña, sino porque cada intento le parecía como ver a su hija ahogarse mientras él permanecía en la orilla, incapaz de nadar. «Asígnala al turno vespertino», dijo Adrián, cerca del ala de Sofía. Los dedos del asistente teclearon rápidamente en la tablet. «Muy bien, señor. ¿Debo informarle del motivo de la transferencia?». «No». Adrián se volvió de la ventana. Su reflejo en el cristal parecía más viejo que esa mañana. «Deja que piense que es simplemente una nueva asignación, nada más». «Como desee». El asistente hizo una reverencia y se movió hacia la puerta. Luego vaciló. «Señor, si puedo hablar libremente». Adrián asintió una vez. «La señorita Sofía ha estado sola durante mucho tiempo. Quizás esto no sea un accidente tan terrible después de todo». Después de que el asistente saliera, Adrián se sentó en su escritorio y extrajo un cajón que raramente abría. Dentro había una fotografía enmarcada, su difunta esposa Elena, riendo con la bebé Sofía en brazos. Ella había sido humana una vez.
antes de elegir la inmortalidad para quedarse a su lado. Ella habría sabido qué hacer. Habría aprendido el lenguaje de señas en una semana, habría llenado el mundo silencioso de su hija con conversación y risas. Pero Elena se había ido, y Adrián tenía un imperio entero que gobernar, guerras territoriales que planear, tratados que negociar, 100 crisis que exigían su atención cada noche, excepto que ninguna importaba tanto como la pequeña niña que se sentaba sola en los cafés, invisible a plena vista. La mano de Adrián se movió experimentalmente, tratando de recordar las señas que había vislumbrado en el café. Sus dedos parecían torpes, extraños. ¿Cómo hacía la chica que pareciera tan fácil? Retrajo la mano, frustrado. Mañana. Se ocuparía de ello mañana. Mientras tanto, en su pequeño apartamento compartido, Elena miraba su nueva asignación con incredulidad. El palacio nocturno, su compañera de cuarto Marisol, se quedó boquiabierta ante la tarjeta. Elena, ahí es donde trabaja la gente más confiable. Personas que han estado en la organización durante años. Debo haber leído mal. Elena sostuvo la tarjeta contra la luz, pero las palabras no cambiaron. Presentarse en la cocina este al anochecer, entregar el servicio de cena en la terraza privada. Asignación diaria hasta nuevo aviso. Hablaste con la hija de Montero en esa lengua de señas tuya, ¿no es así? Los ojos de Marisol estaban muy abiertos. Todos están hablando de ello. ¿Dicen que ella realmente sonrió? Es solo una niña, dijo Elena suavemente. Una niña solitaria. Es la heredera del Imperio Montero. Marisol agarró los hombros de Elena. ¿Entiendes lo que eso significa? Montero no hace nada por accidente. Te está poniendo cerca de su hija deliberadamente. Un escalofrío recorrió la columna de Elena. ¿Por qué haría eso? Tal vez quiera ver si fue una coincidencia, o tal vez... La voz de Marisol descendió a un susurro. Tal vez te esté probando. Viendo si eres una amenaza. No soy una amenaza para nadie. Pero las manos de Elena temblaron mientras doblaba la tarjeta. Yo solo... La niña parecía tan asustada cuando la porcelana se rompió. Quería asegurarme de que estaba bien. Bueno, mañana tendrás tu oportunidad de asegurarte nuevamente. Marisol apretó su brazo. Solo ten cuidado, Elena. La familia Montero no es como nosotras, no piensan como nosotras. Y esa niña no es solo una niña, es propiedad del reino. ¿Reino? Preguntó Elena, desconcertada. Marisol se mordió el labio. Es solo una expresión. Los que trabajan para él lo llaman así a veces. El rey nocturno, su imperio. Esa noche Elena soñó con pequeñas manos formando palabras desesperadas en la oscuridad, y un rey hecho de invierno, observando a distancia, incapaz o reacio a alcanzarlas. El anochecer llegó frío y dorado sobre la Ciudad de México. Las manos de Elena temblaban mientras equilibraba la bandeja con la cena, no por su peso, sino por el conocimiento de a dónde la llevaba. La limusina negra con vidrios polarizados la había recogido puntualmente a las 6:30. El conductor, un hombre corpulento con un traje negro impecable y ojos que parecían no parpadear nunca, no había dicho una sola palabra durante todo el trayecto. El palacio nocturno era exactamente lo que su nombre sugería. Un palacio en miniatura, una mansión art déco de la década de 1930, restaurada con un gusto exquisito y un evidente desprecio por las limitaciones presupuestarias. Se alzaba sobre una colina a las afueras de la ciudad, sus ventanas iluminadas brillando como joyas contra el cielo crepuscular. La terraza de Sofía se encontraba al final de un pasillo de mármol, alineado con obras de arte moderno, cuyo valor Elena ni siquiera podía imaginar. Sus tacones, prestados apresuradamente de Marisol para la ocasión, resonaban con un eco acusador, como si el edificio mismo supiera que ella no pertenecía allí. Empujó la puerta de cristal con la cadera. La terraza le robó el aliento. Flores que florecían de noche cubrían cada superficie, enredaderas lunares y rosas sombrías que deberían haberse cerrado con el anochecer, pero que de algún modo permanecían abiertas aquí, sus pétalos luminiscentes bajo la luz de la luna. Una pequeña fuente burbujeaba en el centro, su agua cristalina,
Bancos de piedra se curvaban bajo un sauce que lloraba hojas plateadas, y allí, sentada con las piernas cruzadas sobre el césped, estaba Sofía Montero. Todavía no la había notado. Su atención estaba fijada en algo entre sus manos, un pequeño nido de pájaro acunado cuidadosamente en sus palmas. Lo examinaba con una concentración seria que solo los niños podían reunir, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. Elena colocó la bandeja en una mesa cercana. El suave tintineo de la porcelana hizo que la cabeza de Sofía se levantara bruscamente. Sus ojos se ensancharon. Luego su rostro entero se transformó. La misma sonrisa brillante de la noche anterior estallando en sus facciones como el amanecer. «¡Viniste!», señaló, levantándose rápidamente. El nido de pájaro se balanceó peligrosamente. «Pensé que quizás te había soñado. Nadie me dijo que estarías aquí. ¿Eres mi nueva persona de la cena? ¿Cuál es tu nombre?». Sus manos se movían tan rápido que Elena apenas podía seguirlas. Rió, colocando la tetera antes de señalar de vuelta. «Despacio, pequeña princesa. Sí, soy real. Mi nombre es Elena». «¿Elena?», deletreó cuidadosamente con los dedos, aprendiendo. «Es un nombre bonito. ¿Puedes quedarte mientras como, por favor? La maestra no viene hasta después del almuerzo y no hay nadie con quien hablar». Se detuvo abruptamente, su sonrisa vacilando. Sus manos bajaron y aquella mirada cautelosa regresó a su rostro, la misma del café cuando los adolescentes la habían acosado. «Lo siento», señaló pequeña y rápidamente. «Probablemente tengas otro trabajo, no debería retenerte». El corazón de Elena se rompió. Se arrodilló en el césped junto a ella, ignorando el rocío empapando su falda nueva. «No tengo lugar más importante donde estar que justo aquí». Sofía la miró fijamente. Luego, lentamente, la sonrisa regresó. «¿En serio?». «En serio». Durante la hora siguiente, Elena aprendió más sobre Sofía Montero de lo que había imaginado posible. Le mostró su colección de piedras interesantes organizadas por color a lo largo del muro del jardín. Le explicó a través de señas elaboradas y expresiones animadas cómo estaba estudiando los pájaros que visitaban la fuente cada noche. Una familia de gorriones había construido un nido en el sauce y ella había encontrado este caído debajo. «¿Crees que estén tristes?», señaló, sosteniendo el nido vacío. «¿Por haber perdido su casa?». «Quizás», señaló Elena en respuesta. «Pero los pájaros son inteligentes. Construirán uno nuevo. Yo construiría uno para ellos, pero mis manos son demasiado grandes». Miró sus palmas tristemente. «Bueno, demasiado grandes para nidos de pájaro, demasiado pequeñas para todo lo demás». «¿Qué quieres decir?». Sofía vaciló. Sus manos se movieron lentamente ahora, cuidadosamente. «Papá tiene manos grandes, manos de guerrero, puede sostener espadas y firmar contratos y levantar cosas pesadas. Mis manos solo pueden hacer esto». Movió los dedos. «Hablar lo que nadie más entiende». «Yo entiendo», señaló Elena. «Tú eres la única, excepto la maestra». Sofía se sentó junto a ella en el césped. «¿Sabes qué es gracioso? En toda la casa con decenas de personas, solo 2 pueden escucharme. Y una de ellas recibe un pago por ello». La manera casual con que lo dijo, como si hubiera aceptado su aislamiento como simple hecho, hizo que Elena quisiera abrazarla como al nido caído y prometer mantenerla a salvo. «Bueno, ahora me tienes a mí», señaló, «y no voy a ninguna parte». Los ojos de Sofía se volvieron sospechosamente brillantes. Asintió rápidamente, luego se levantó y tiró de su mano. «Ven, quiero mostrarte mi lugar favorito». La llevó hasta la esquina más alejada de la terraza, donde la luz de la luna golpeaba perfectamente, haciendo que el césped cubierto de rocío brillara como diamantes. Se sentó y dio palmaditas en el suelo junto a ella. «Es aquí donde vengo cuando estoy triste», señaló. «Es bonito. Las cosas bonitas ayudan». Se sentaron juntas en un silencio cómodo, observando la luna elevarse más alto. Un gorrión aterrizó en el borde de la fuente, inclinó la cabeza hacia ellas, luego voló lejos. «Elena», señaló Sofía después de un tiempo, «¿puedo preguntarte algo?». «Cualquier cosa».
¿Por qué me ayudaste anoche? Podrías haber tenido problemas. Aún puedes tenerlos. Elena pensó cuidadosamente su respuesta. Porque parecías asustada, y nadie debería estar asustado y solo al mismo tiempo. Sofía absorbió esto. Luego señaló con la honestidad brutal de los niños. Yo estoy asustada, y sola mucho. Antes de que Elena pudiera responder, pasos resonaron desde el pasillo. Ambas se giraron. Una figura estaba en el arco, silueteada contra la luz interior. Adrián Montero. No llevaba traje esta noche, solo pantalones oscuros y una camisa de manga larga que lo hacían parecer menos como un magnate de negocios y más como un hombre. Sus ojos se movieron de Elena a su hija, luego a sus manos congeladas en medio de la conversación. ¿Cuánto tiempo había estado observando? Sofía se levantó rápidamente, su alegría anterior evaporándose. Inclinó la cabeza, pequeña y formal y perfectamente obediente. Montero dio un paso adelante. Se detuvo. Su mandíbula trabajó como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente, se giró y se marchó sin una palabra. Sofía se sentó lentamente. No señaló nada más esa noche, solo sostuvo el nido de pájaro en su regazo y miró fijamente hacia donde su padre había estado. La lluvia golpeaba contra las ventanas del palacio nocturno como 1000 dedos impacientes. Elena había estado entregando la cena en la terraza de Sofía durante 6 días, y cada noche la niña ya estaba esperándola, generalmente con algo nuevo para mostrar: un ala de mariposa, una piedra perfectamente redonda, una vez un dibujo que había hecho de las dos sentadas junto a la fuente, pero esta noche la terraza estaba vacía. Elena colocó la bandeja, la preocupación royendo su estómago. ¿Algo había sucedido? ¿El señor Montero había cambiado de opinión sobre su asignación? Una pequeña mano tiró de su manga. Se giró y encontró a Sofía parada detrás de ella, prácticamente vibrando de emoción. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, sus ropas salpicadas de agua. «Ven conmigo», señaló urgentemente. «Quiero mostrarte algo secreto». «Señorita Sofía, estás empapada. Deberías...» «Por favor». Sus ojos eran enormes y suplicantes. «Es importante». «¿Y es adentro?» ¿Cómo podía alguien decir no a esa cara? Sofía agarró su mano y la arrastró a través de una puerta lateral que nunca había notado antes, por un pasaje estrecho de servicio, luego por una escalera en espiral que parecía subir para siempre. Finalmente, emergieron en un largo corredor alineado con ventanas altas. Al final había una enorme puerta de roble tallada con símbolos intrincados, la biblioteca privada. «No podemos», señaló Elena rápidamente. «El personal no tiene permitido...» Pero Sofía ya estaba empujando la puerta para abrirla. La biblioteca era magnífica. Estanterías se extendían por 3 pisos, conectadas por escaleras en espiral y puentes estrechos. Luz de lluvia se filtraba a través de vitrales, pintando los suelos en arcoíris apagados. El olor a papel viejo y cuero flotaba espeso en el aire. «¿No es maravillosa?», señaló Sofía, su rostro brillando. «Nadie viene aquí. Papá está demasiado ocupado. ¿Sus socios de negocios piensan que leer es aburrido? Solo somos yo y los libros». La arrastró hacia un estante bajo en la esquina donde libros ilustrados de gran tamaño acumulaban polvo. Seleccionó uno con una portada desgastada que mostraba un castillo y un dragón. «Estos son cuentos mexicanos antiguos», señaló. «La maestra me los lee, pero me gusta más cuando los cuento yo misma». Abrió el libro y Elena vio que alguien, probablemente un tutor de años pasados, había añadido pequeños diagramas de lenguaje de señas en los márgenes, mostrando cómo señalar cada palabra importante. Las manos de Sofía comenzaron a moverse, contando la historia. Su señalización era hermosa, expresiva y fluida, pintando imágenes en el aire. Señaló sobre un caballero valiente y un dragón solitario que no podía escupir fuego, sobre cómo todos temían al dragón por lo que debería ser, no por quien realmente era. Elena se encontró atraída por el cuento. Cuando Sofía señaló la parte donde el dragón finalmente rugió, no con fuego, sino con viento que transportaba pétalos de flores, ella lo dramatizó
barriendo sus brazos ampliamente y haciéndola reír silenciosamente, sus pequeños hombros temblando de alegría. Tu turno, señaló, empujando otro libro en sus manos. Este era sobre una princesa que vivía en una torre. Elena señaló la historia, exagerando sus expresiones, haciendo que los ojos de Sofía se ensancharan en las partes aterradoras y se iluminaran durante las felices. Cuando señaló sobre la princesa bailando sola en su torre, se levantó y giró, casi derribando una pila de libros. Sofía aplaudió, no haciendo sonido, pero el gesto de aplausos de todos modos. Saltó para unirse a ella, y giraron juntas entre las estanterías, la biblioteca prohibida transformándose en un escenario para historias que solo ellas podían contar. No oyeron la puerta abrirse. Sofía, la voz de Montero, cortó su alegría como una cuchilla a través de la seda. El corazón de Elena se detuvo, cayó en una reverencia tan rápida que sus rodillas golpearon el suelo, dolor disparándose por sus piernas. Junto a ella, Sofía se congeló en medio del giro, sus brazos cayendo a sus costados. Adrián Montero estaba en la puerta, lluvia goteando de su abrigo oscuro. Su expresión era ilegible, esculpida en piedra, no revelando nada. «Perdóneme, señor Montero», jadeó Elena. «No quise. La señorita Sofía quería mostrarme. Debería haber rehusado. Levántate». Ella obedeció, piernas temblorosas. Era esto. Sería despedida, posiblemente algo peor. Pero Montero no estaba mirándola a ella. Estaba observando a su hija. Sofía permaneció perfectamente inmóvil, cabeza baja, esperando juicio. Toda la luz había salido de ella, reemplazada por aquella terrible quietud resignada. Montero entró en la biblioteca. Sus zapatos italianos resonaron en el suelo de mármol. Pasó junto a Elena, junto a los libros esparcidos, hasta quedar directamente frente a Sofía. Entonces hizo algo inesperado. Se arrodilló, se puso al nivel de su hija, su abrigo extendiéndose a su alrededor como tinta derramada. La cabeza de Sofía se alzó lentamente, confusión escrita en su pequeño rostro. La mano de Montero se movió, torpe, insegura, formando una única seña, una que Elena le había enseñado durante sus conversaciones vespertinas, aunque Sofía no podía saber eso. ¿Feliz? Era tosco, los dedos no completamente correctos, pero el significado era claro. ¿Te ves feliz? Montero intentó señalar, aunque sus manos tropezaban con las palabras. Los ojos de Sofía se ensancharon. Su boca se abrió en un jadeo silencioso. Montero miró a Elena entonces, y ella vio algo en su expresión que no había esperado. No ira, no sospecha, desesperación. «Quédate», dijo en voz baja. «Continúa». Se trasladó a un sillón cerca de la ventana, lo suficientemente lejos para darles espacio, lo suficientemente cerca para observar. No tomó un libro ni fingió trabajar. Simplemente se sentó y observó mientras Sofía, después de un largo momento de shock, lentamente recogió el libro de cuentos nuevamente. «Deberíamos», señaló Sofía vacilante a Elena. Ella miró a Montero. Él asintió una vez. Así que continuaron. Sofía señaló sus historias y Elena las dramatizó, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, Sofía miraba a su padre como si verificara para asegurarse de que esto no era un sueño. Montero observó a su hija hablar con las manos, y aunque no podía entender la mayor parte, no apartó la mirada. Ni una sola vez. Los susurros comenzaron pequeños, como veneno filtrándose por grietas. ¿Has oído? La chica humana pasa horas a solas con la hija del jefe, en la biblioteca, de todos los lugares. Completamente inapropiado. Montero lo permite. ¿Te lo puedes imaginar? Elena oía los rumores en la cocina, donde recogía la cena de Sofía cada noche. Los otros empleados ya no encontraban sus ojos. Algunos la miraban con envidia, otros con lástima. Marisol la apartó una noche, su rostro pálido. «Están diciendo que has hechizado a la niña, que la estás usando para acercarte al poder. Eso es ridículo. Tiene 8 años. Elena, escúchame». Marisol agarró sus hombros. «Alejandro Vega habló con el Consejo de Seguridad ayer.
Dijo que es inapropiado que una mesera tenga tanta influencia sobre la heredera. Te llamó un riesgo de seguridad. ¿Un riesgo de seguridad por enseñar a una niña solitaria a sonreír? Pero las opiniones de los ejecutivos no asustaban verdaderamente a Elena. Lo que la asustaba era la mirada en el rostro de Sofía cuando llegó 10 minutos tarde a la cena una noche. El pánico en sus ojos, el modo en que sus manos temblaron cuando señaló: «Pensé que te habían hecho ir». Se estaba volviendo importante para ella, demasiado importante, y eso la hacía vulnerable. La convocatoria llegó en una tarde gris. El director de seguridad Vega solicita su presencia en la sala este, le informó un guardia, su expresión cuidadosamente neutra. El estómago de Elena se hundió. El director de seguridad era el principal consejero de Montero, segundo solo a Adrián en autoridad. Su palabra podría terminar con su carrera o su vida. La sala este era una habitación fría a pesar del fuego ardiendo en su chimenea. Alejandro Vega estaba junto a la ventana, de espaldas a ella. Era un hombre corpulento, con cabello plateado peinado hacia atrás, en un estilo severo. «Señorita Martínez», no se volvió. «¿Sabe por qué la he llamado aquí?» «No, señor». «Creo que sí». Ahora se giró y sus ojos eran como esquirlas de hielo. Se la ha visto pasando tiempo considerable con Sofía Montero, tiempo que excede sus obligaciones como servidora de la cena. La señorita Sofía disfruta teniendo alguien con quien hablar, señor. Yo solo... La señorita Sofía, interrumpió Vega, es la heredera del Imperio Montero. Sus compañías deben ser cuidadosamente seleccionadas de familias respetables, no arrancadas de la clase servil por capricho. Las manos de Elena se cerraron en puños a sus costados. Con respeto, señor, esas familias respetables no hablan su lengua. Una limitación temporal. La niña superará esta aflicción. Aprenderá a comunicarse apropiadamente como cualquier otro miembro de la élite. Ella ya se comunica apropiadamente, solo que no de la manera que usted entiende. Las palabras escaparon antes de que Elena pudiera detenerlas. Los ojos de Vega se estrecharon peligrosamente. «Se olvida, chica». Su voz descendió a un susurro. «Permítame ser claro. Hay miembros de esta organización que creen que Sofía Montero es inadecuada como heredera, ven su silencio como debilidad, una responsabilidad. La sangre de Elena se heló. Quieren reemplazarla. Quieren un sucesor fuerte, uno que pueda dirigirse al Consejo, negociar con dignatarios extranjeros, comandar respeto». Vega se acercó circundándola como un predador. Su presencia complica las cosas. Hace que la niña se sienta cómoda en su aislamiento. Le permite rechazar adaptarse. La ayuda a sentirse menos sola. La ayuda a permanecer indefensa. Vega se detuvo frente a ella. Lo más amable que podría hacer por Sofía Montero es distanciarse. Déjela luchar. Déjela aprender a sobrevivir en un mundo que no le hará señas de vuelta. Eso es cruel. Eso es realidad. La expresión de Vega se suavizó ligeramente. O tal vez fue un truco de la luz. No soy un monstruo, señorita Martínez. He servido a esta organización durante 40 años. He visto líderes débiles destruir imperios. Sofía Montero necesita ser fuerte, no consentida. Fue hasta su escritorio y extrajo una carta sellada. Esta es una orden de transferencia. Será reasignada al ala sur, efectiva inmediatamente. Mejor salario, tareas más ligeras. Nunca tendrá que ver a la niña de nuevo. Elena miró la carta como si fuera una serpiente. ¿Y si me niego? Entonces será despedida completamente. Sin referencias, sin pago final. Vega colocó la carta entre ellos. Pase la noche considerándolo, pero entienda, esto no es una negociación, es misericordia. Elena fue a la terraza la noche siguiente, su corazón pesado como piedra. Había pasado toda la noche luchando con la decisión, tomar la transferencia y salvar su sustento, o rehusarse y perderlo todo. Pero cuando vio a Sofía esperando junto a la fuente, su elección se volvió clara. Supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», señaló corriendo. «Te ves triste». «Estoy bien». «Estás mintiendo». Su pequeño rostro era feroz. «Tus manos están haciendo esa cosa que hacen cuando estás alterada, todas rígidas. ¿Hice algo mal?»
Las señas de Sofía se volvieron más pequeñas, más vacilantes. Puedo ser más tranquila durante nuestras lecciones. No te pediré que te quedes tanto tiempo, por favor. No te enfades conmigo. Oh, cariño, no. Elena se arrodilló y tomó las manos de Sofía entre las suyas. No has hecho nada mal, nada. ¿Entonces qué? ¿Cómo podría explicarle que su mundo estaba lleno de personas que la veían como un problema a resolver? ¿Que querían que Elena se fuera porque hacía feliz a Sofía? Algunas personas piensan que paso demasiado tiempo contigo, señaló cuidadosamente. El rostro de Sofía se frunció. ¿Papá? No. Otras personas, personas que no entienden. Ellos nunca entienden, señaló, y la resignación en esas pequeñas manos rompió su corazón. Está bien. Puedes irte. Todo el mundo se va eventualmente. La aceptación casual en sus señas, como si el abandono fuera simplemente otro hecho de la vida, como la lluvia o el amanecer, tomó la decisión de Elena por ella. No voy a ninguna parte, señaló ferozmente. ¿Me estás escuchando? Me quedaré. Pero dijiste, no me importa lo que digan, eres mi amiga. Los amigos no se van. Sofía la miró fijamente. Entonces lanzó sus brazos alrededor de su cuello y se aferró con fuerza, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Ninguna de las dos vio la figura observando desde el balcón superior. Adrián Montero, quien había escuchado cada palabra de la advertencia de Vega, y ahora observaba a su hija aferrarse a la única persona que había elegido quedarse. El golpe en la puerta del cuarto de Sofía llegó después de la medianoche. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, organizando su colección de piedras a la luz de la luna. Hacía mucho tiempo que había renunciado a intentar dormir en horarios normales. El silencio de la noche parecía menos solitario que el silencio del día. Cuando la puerta se abrió, Sofía miró hacia arriba, esperando a su guardia nocturno. En cambio, su padre estaba en la puerta. Adrián Montero parecía demasiado grande para el marco de la puerta, sus anchos hombros casi tocando ambos lados. Todavía llevaba su ropa de oficina, aunque se había quitado la corbata. Sin ella parecía diferente, cansado, casi humano. Sofía se quedó inmóvil, una piedra lisa de río apretada en su mano. Su padre nunca venía a sus aposentos. Se veían en cenas formales, en presentaciones empresariales, donde Sofía se sentaba silenciosa y decorativa, en ocasiones que requerían la presencia de la heredera, pero nunca aquí, nunca en este espacio privado que pertenecía solo a Sofía. Montero entró y cerró la puerta. «Buenas noches, papá», señaló Sofía formalmente, guardando sus piedras y deslizándose de la cama para hacer una pequeña reverencia. Montero levantó la mano. «Espera». Su garganta trabajó como si las palabras estuvieran atascadas allí. Finalmente, «¿Puedo sentarme?». Sofía asintió confundida. Su padre nunca pedía permiso para nada. Montero se sentó en la silla junto al escritorio de Sofía, una silla pequeña hecha para una niña, haciéndolo parecer casi cómico, como un oso tratando de encajar en una casa de muñecas. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, y por un largo momento simplemente miró a su hija. Sofía se movió incómodamente bajo el escrutinio. Sus manos se movieron nerviosamente. ¿Hice algo mal? No. La voz de Montero estaba ronca. No, no has hecho nada mal. El silencio se extendió entre ellos. Los dedos de Sofía se crisparon, queriendo señalar, queriendo llenar el vacío con palabras que su padre no entendería. Pero mantuvo sus manos quietas, esperando. «He estado pensando», dijo Montero finalmente, «sobre tu madre». Los ojos de Sofía se ensancharon. Nunca hablaban de ella, no desde que murió. Ella sabría qué hacer, qué decir. Las manos de Montero se cerraron en puños. Ella era buena hablando, conectando. Yo soy bueno en negocios, en estrategia, en romper cosas. Miró sus nudillos cicatrizados. Pero no en esto, no. «Tú», señaló Sofía antes de poder detenerse. Su padre miró fijamente los movimientos de sus manos y Sofía vio frustración destellar en su rostro. La misma frustración que Sofía sentía todos los días tratando de existir en un mundo que no hablaría su lengua. «Eso», dijo Montero en voz baja. «No eso». Se levantó bruscamente.
Comenzó a caminar de un lado a otro. La pequeña habitación lo hacía parecer como un animal enjaulado. He construido un imperio, negociado tratados comerciales en 5 idiomas, comandado ejércitos de abogados, pero no puedo. Se detuvo de espaldas a Sofía. No puedo hablar con mi propia hija. El pecho de Sofía se tensó. Nunca había oído a su padre sonar así, perdido, vulnerable, casi desesperado. Montero se volvió para enfrentarla. Mueves tus manos tan rápido. Con Elena, en la biblioteca, en la terraza. Te observo y es como si estuvieras hablando en relámpagos y yo... Levantó sus propias manos, grandes y callosas. No entiendo nada. Podría enseñarte, señaló Sofía ansiosamente, esperanza floreciendo en su pecho. No es difícil. Solo formas y... Pero su padre no estaba mirando sus manos. No podía leer la oferta siendo hecha. Las manos de Sofía cayeron a sus costados. Montero vio el movimiento, la decepción. Algo pareció romperse en su expresión. Cruzó la habitación en 3 pasos y se arrodilló ante su hija. La segunda vez en 2 semanas que se había puesto al nivel de Sofía. «Muéstrame», dijo. «Una seña, solo una, para hija». La respiración de Sofía se detuvo. Lentamente levantó la mano y demostró. Un gesto simple, dedos apuntando hacia sí misma, luego barridos hacia afuera. Montero copió, torpe e inseguro. Sus dedos no coincidían bien con la forma. Sofía tomó la mano de su padre, tan grande comparada con la suya, y gentilmente ajustó la posición. La piel de su padre era cálida, más áspera de lo que esperaba. No podía recordar la última vez que se habían tocado así. «¿Así?», señaló con su mano libre. «Así». Montero repitió el gesto. Esta vez estaba casi correcto. Sofía asintió entusiastamente. Luego le mostró otra seña. «Padre». Era más compleja. Una mano en la frente, luego llevada al pecho. Protector. Fuerte. Montero practicó 3 veces antes de acertar. Cuando finalmente lo logró, miró a Sofía con una expresión que la niña nunca había visto antes. Orgullo, quizás. O alivio. «Dime algo», señaló Sofía, sus manos temblando de emoción. «Por favor». La mandíbula de su padre trabajó. Levantó las manos, formó las señas, lentamente, deliberadamente. «Mi hija». 2 palabras, simples, imperfectas, todo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Se lanzó hacia su padre, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de Montero. Él la sostuvo, la abrazó. Una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hija. Permanecieron así por mucho tiempo en la habitación iluminada por la luna, ninguno de los dos señalando o hablando, solo sosteniendo. Cuando Montero finalmente se apartó, sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Intentó señalar de nuevo, luchó, luego se rindió y simplemente habló. «Necesito ayuda. ¿Me enseñarás más? ¿Tu amiga lo hará? ¿Elena me enseñará?» Sofía asintió tan fuerte que todo su cuerpo tembló. «Mañana entonces, después del trabajo». Montero se levantó alisando su ropa. En la puerta hizo una pausa. Sus manos se movieron, inseguras pero deliberadas, formando las señas que Sofía acababa de enseñarle. «Buenas noches, mi hija». Sofía señaló de vuelta. «Buenas noches, papá». Después de que Montero saliera, Sofía subió de nuevo a la cama y miró fijamente al techo, su corazón acelerado. Por primera vez en 5 años, desde que su madre murió y su mundo quedó silencioso, se permitió creer en algo que pensó perdido para siempre. Esperanza. En su oficina privada, Adrián Montero se sentó en la oscuridad, practicando las señas repetidamente, hasta que sus manos tuvieron calambres. Había fallado a su hija durante demasiado tiempo, pero no era demasiado tarde. Todavía no. La gala de primavera era la tradición más antigua del grupo nocturno, una celebración de renovación cuando la familia Montero saludaba a sus socios comerciales y aceptaba sus felicitaciones para la próxima temporada. En 8 años, Sofía Montero nunca había participado. «La niña será una distracción», había argumentado Alejandro Vega cada año. «Mejor mantenerla dentro hasta que sea mayor. Más capaz».
Pero este año, cuando el consejo se reunió para discutir la ceremonia, la voz de Adrián Montero cortó el debate como una espada a través de la seda. Mi hija estará a mi lado. La sala de juntas quedó en silencio. Señor Montero, aventuró cuidadosamente uno de los ejecutivos, con todo respeto, su hija no puede dirigirse a los invitados. Sería incómodo para todos los involucrados. Estará a mi lado, repitió Montero, su tono no permitiendo argumentos. Y la señorita Martínez nos acompañará como su intérprete. Los murmullos se elevaron como un enjambre de abejas furiosas. ¿Una mesera en la gala? ¿Interpretando para la heredera? Impensable, sin precedentes. Montero dejó que protestaran, luego se puso de pie, y la sala se aquietó. Mi hija es la heredera de este imperio. Es hora de que nuestros asociados la vean. No como una sombra silenciosa, sino como su futura líder. Sus ojos recorrieron la sala, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Esta discusión ha terminado. La noche de la gala, las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía abrochar su vestido. Uno nuevo, azul profundo con hilos de plata, proporcionado por el asistente de Montero. Apropiado para la gala, había dicho, como si fuera perfectamente normal que una mesera estuviera al lado de los Montero. Marisol ayudó a arreglar el cabello de Elena. Pareces aterrorizada. Estoy aterrorizada. Elena miró su reflejo. ¿Y si cometo un error? ¿Y si no puedo traducirlo suficientemente rápido? ¿Y si ayudas a una niña pequeña a ser vista por el mundo empresarial por primera vez? Marisol apretó sus hombros. Puedes hacerlo. En sus aposentos, Sofía estaba igualmente nerviosa. Se paró frente al espejo con su traje formal, un vestido negro y plata con el emblema de la familia Montero bordado en el pecho. Parecía una princesa de cuento de hadas, pero sus manos no dejaban de temblar. Su padre entró sin llamar, también vestido con todo el esplendor, traje a medida, gemelos de platino, el reloj antiguo de la familia en su muñeca. Parecía cada centímetro el magnate implacable, hasta que vio el miedo de su hija e inmediatamente se arrodilló. Asustada, señaló. Su señalización había mejorado dramáticamente en las últimas 3 semanas de lecciones diarias con Elena. Sofía asintió, sin confiar en sí misma, para señalar de vuelta. Yo también, señaló Montero, y los ojos de Sofía se ensancharon en sorpresa. ¿Su padre? ¿Asustado? Montero sonrió, una expresión rara y genuina. Pero estaremos asustados juntos, y Elena estará allí. ¿Confías en ella? Sí. Entonces confía en eso. Las manos de Montero se movieron lentamente, asegurándose de que su hija entendiera. Mereces ser vista, ser escuchada, no escondida como algo roto. Pero estoy rota, señaló Sofía, sus pequeñas manos pesadas con resignación. No puedo hablar como tú. Montero tomó las manos de su hija entre las suyas. Hablas perfectamente. El mundo solo necesita aprender tu lengua. Lo dijo en voz alta. Luego señaló, imperfecto pero sincero. El mundo necesita aprender tu lengua. El gran salón de baile miraba hacia el jardín principal donde cientos se habían reunido. Ejecutivos y socios comerciales por igual, vestidos con ropa de diseñador, sosteniendo copas de champán, incluso bajo las estrellas como la tradición exigía. Elena permaneció a un lado mientras la familia Montero emergía. El padre primero, majestuoso y dominante. Luego Sofía, tan pequeña junto a su padre, su rostro pálido pero determinado. La multitud estalló en aplausos educados, pero cuando notaron a la joven heredera, muchos viéndola claramente por primera vez, el sonido vaciló, confuso. Montero levantó la mano pidiendo silencio. Su voz resonó por el salón, amplificada por la acústica antigua construida en las paredes del palacio. Amigos, socios, esta noche mi hija se une a mí, no como una sombra, sino como su futura líder. Hizo un gesto hacia Sofía que dio un paso adelante, sus piernas temblando. La mano de Montero se movió hasta el hombro de su hija, firme y protectora. Sofía Montero se dirigirá a ustedes ahora. La señorita Martínez proporcionará su voz. Elena se movió para colocarse entre ellos, visible para todos. Una mesera en la gala del grupo nocturno. Historia haciéndose en tiempo real. Sofía miró a su padre aterrorizada.
Montero asintió con ánimo. Las manos de la niña comenzaron a moverse. Gracias por venir, señaló, y la voz de Elena sonó clara y fuerte. Gracias por venir. La multitud se agitó. Las manos de Sofía se movieron más rápido, ganando confianza. Sé que soy diferente, sé que no puedo hablar de la manera que ustedes esperan, pero aún puedo escuchar, aún puedo importarme, aún puedo esperar servirles algún día. Elena tradujo cada palabra, su voz firme, incluso con lágrimas picando sus ojos. Mi padre me enseñó que la fuerza viene en muchas formas, continuó Sofía, mirando a Montero, y mi amiga me enseñó que ser diferente no significa ser menos. Hizo una pausa, mirando al mar de rostros. Luego sus manos se movieron en un gesto amplio, que no necesitaba traducción, una señal para hermoso, dirigida a las luces que brillaban en el jardín. Alguien en la multitud, una mujer joven con un vestido rojo, hizo un gesto de vuelta imitando la seña. Luego otra persona señaló hola, torpe e insegura. Luego otra. Una ondulación de movimiento se extendió por la multitud mientras las personas comenzaban a levantar sus manos, intentando señas simples, tratando de hablar de vuelta con su futura líder en su propia lengua. El rostro de Sofía se transformó. Sus señas se volvieron animadas, alegres, mientras les contaba sobre las flores de primavera en su terraza, sobre pájaros e historias y esperanza. Y a su lado, Adrián Montero levantó sus propias manos. Orgulloso, señaló para que todos vieran. Orgulloso de ti. La multitud entendió el gesto incluso sin traducción. La emoción era universal. Los aplausos que estallaron no eran ceremonia educada. Eran genuinos, atronadores y cálidos, lavando sobre la familia como una ola. Por primera vez, Sofía Montero no era invisible. Fue vista. Las luces brillaban como estrellas caídas sobre la ciudad, miles de ellas iluminando el horizonte nocturno. Desde la terraza del palacio nocturno, una privada esta vez, lejos de ceremonias y multitudes, tres figuras observaban en un silencio cómodo. Sofía se sentaba entre su padre y Elena, sus piernas balanceándose sobre el borde del banco de piedra. Todavía usando su vestido formal, aunque había convencido a alguien de quitarle los zapatos incómodos. Su rostro brillaba con emoción persistente, mejillas sonrojadas por los eventos de la noche. ¿Viste cuántas personas intentaron señalar de vuelta? Sus manos se movieron rápidamente, del modo que siempre hacían cuando estaba feliz. Había una mujer con un vestido rojo que señaló hola y gracias. Y yo señalé de vuelta y ella sonrió tanto y respira, señaló Elena, riendo silenciosamente. Sofía sonrió, pero no desaceleró. ¿Y el viejo empresario japonés? Señaló negocio y preguntó si me gustaban los números y yo dije sí, y parecía tan feliz de que entendiera. ¿Y qué está diciendo?, preguntó Montero, inclinándose hacia adelante. Su señalización había mejorado, pero la velocidad emocionada de Sofía aún superaba su capacidad de seguir. «Está recordando todos los que le señalaron esta noche», tradujo Elena, calidez en su voz. «Todos los 47, en detalle». La expresión de Montero se suavizó, extendió la mano y gentilmente tomó una de las manos voladoras de su hija. Despacio, señaló cuidadosamente. «Quiero entender». Sofía respiró hondo y comenzó de nuevo, más lentamente esta vez, asegurándose de que su padre pudiera seguir. Señaló sobre la multitud, sobre la sensación de ser vista, sobre no ser más invisible, y Montero entendió la mayor parte, no todo. Todavía había señas que no conocía, conceptos que no podía seguir, pero lo suficiente, más que suficiente. Cuando Sofía terminó, las manos de Montero se movieron deliberadamente. «Orgulloso de ti, tan orgulloso». Era la misma seña que había hecho en la gala, pero de algún modo significaba más aquí en privado, sin audiencia para la cual actuar. Sofía lanzó sus brazos alrededor de la cintura de su padre y Montero la atrajo hacia sí. Una mano grande acunando la parte posterior de la cabeza de su hija, de la manera que solía hacer cuando Sofía era una bebé, antes de que el silencio creciera entre ellos como un muro. «Gracias», dijo Montero suavemente a Elena por encima de la cabeza de su hija, «por devolvérmela». «No hice nada», respondió Elena. «Solo escuché».
Lo hiciste todo, la viste cuando el resto de nosotros estaba ciego. Los ojos de Montero estaban brillantes bajo las estrellas. La viste cuando el resto de nosotros estaba ciego. Un silencio cómodo se instaló sobre ellos mientras observaban las luces de la ciudad brillar en la distancia. Después de un tiempo, Sofía se apartó de su padre y señaló algo que Elena no captó completamente. Montero frunció el ceño tratando de seguir. Luego miró a Elena en busca de ayuda. «Está preguntando si le contarás un cuento para dormir», tradujo. En lengua de señas, para que pueda entender cada palabra. La expresión de Montero tembló. Incertidumbre, miedo al fracaso, luego determinación. «Puedo intentarlo», señaló. «Pero no soy bueno con las historias». «No necesitas ser bueno», señaló Sofía de vuelta. «Solo necesitas estar aquí». Algo en esas palabras llegó profundamente a Montero. Elena lo vio en la forma en que sus hombros cayeron, en la forma en que su respiración se detuvo. «Los dejaré solos», dijo, comenzando a levantarse. «No», señaló Sofía urgentemente. «Quédate, por favor. Tú eres parte de esto también». Así que se quedó. Adrián Montero, rey del Imperio Nocturno, comenzó a señalar una historia, torpe y lenta, frecuentemente haciendo pausas para pedir ayuda a Elena, con señas que no conocía. Era sobre un guerrero que había olvidado cómo ser gentil, y un pequeño pájaro que le enseñó a escuchar en lugar de luchar. No era una historia muy buena, la trama divagaba, las señas eran imperfectas, pero Sofía observaba las manos de su padre con completa atención, sus ojos oscuros brillando. Y cuando Montero señaló la parte donde el guerrero finalmente entendió la canción del pájaro, la niña sonrió tan ampliamente que parecía que su rostro podría partirse por la mitad. Cuando la historia terminó, Sofía aplaudió en el aplauso silencioso que Elena le había enseñado, saltando de alegría. «Otra vez», señaló. «Cuenta otra». «Es tarde», señaló Montero de vuelta, pero estaba sonriendo. «¿Mañana? ¿Prometes?» «Prometo». Sofía bostezó a pesar de sí misma, la emoción del día finalmente alcanzándola. Montero se puso de pie, levantando a su hija fácilmente. 8 años todavía era lo suficientemente joven para ser cargada, aunque no por mucho más tiempo. En la puerta, Montero se detuvo y se volvió hacia Elena. Su mano libre se movió, formando señas que habían tomado horas practicar en privado. «Gracias por enseñarme a ver a mi hija». «Ella siempre estuvo ahí», señaló Elena de vuelta. «Solo necesitabas aprender su lengua». «Todos la necesitábamos», concordó Montero. Luego, con su hija adormeciéndose contra su hombro, añadió: «Mañana emitiré una directiva. Lenguaje de señas será enseñado en todas nuestras oficinas. Para los guardias, el personal, los ejecutivos, todos». «Señor Montero, eso no es suficiente, pero es un comienzo». Su expresión era seria. Ahora el empresario. «Ningún niño en esta ciudad debería sentirse invisible porque el mundo no aprenderá su lengua. Y ningún padre debería estar separado de su hijo por algo tan simple como las palabras». Se llevó a Sofía, la pequeña mano de la niña arrastrándose detrás de ellos, dedos moviéndose soñadoramente en señas inconscientes mientras derivaba hacia los sueños. Elena permaneció en la terraza, observando las últimas luces de la ciudad brillar contra el horizonte. Pensó en la chica aterrorizada que había derramado café 3 semanas atrás, segura de que sería despedida por hablar con una niña. En una niña solitaria que había aprendido que ser diferente significaba ser invisible. En un padre que había olvidado cómo ser padre hasta que su hija le enseñó que la fuerza venía en muchas formas. En el jardín de abajo, vio a guardias de seguridad ya practicando señas entre ellos, riendo de sus errores, intentando nuevamente. Personal enseñando a ejecutivos, ejecutivos enseñando a niños. Un lenguaje de manos extendiéndose por el palacio como flores de primavera después de un largo invierno. Una nueva tradición nacida de un momento de porcelana rota y café derramado, nacida de una simple pregunta: ¿estás bien? Y una respuesta que lo cambió todo. Sí, ahora lo estoy. 6 meses después, la biblioteca del Palacio Nocturno realizó su primera hora pública
de lenguaje de señas. Sofía Montero, ahora con 9 años, enseñaba a una sala llena de niños, hijos de empleados y socios comerciales por igual, cómo señalar sus nombres, contar historias y hablar sin voces. Su padre asistía a todas las sesiones, sentándose en el fondo, todavía aprendiendo, todavía intentando, todavía allí. Y cuando Sofía señalaba sus historias, manos moviéndose como relámpagos, pintando imágenes en el aire, toda la sala entendía. Finalmente, la heredera silenciosa había encontrado su voz, y el mundo había aprendido a escuchar.